No olvides esta frase: el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario ha de ser tan grande para nosotros que ninguna derrota en esta tierra nos opaque su gozo. No se te olvide, el triunfo de Cristo Jesús en la cruz del Calvario debe ser tan grande para nosotros que ninguna derrota en esta tierra nos opaque su gozo. Sea una derrota económica, sea una derrota emocional, sentimental, física, nunca nos pueden quitar el gozo de que en la cruz del Calvario se obtuvo la mayor. Entonces, pierda o gane, seguimos en el triunfo de Cristo. ¿Verdad que sí? Esa es la gran verdad que tenemos. Esta mañana le daba gracias a Dios porque para mí como pastor es un reto que me puse. Nunca antes en mis años de vida lo había hecho. Primero lo hice con ustedes. Fue todas las predicaciones que dé un domingo predicando un libro de la Biblia. Eso yo no lo había hecho. Pues mis queridos, ya faltan 3 libros para cerrar todo el Nuevo Testamento. Al menos los 27 libros del Nuevo Testamento quedan faltando 1 y 2 de Timoteo y Tito, y entonces se predica de todo el Nuevo Testamento. Eso ya uno dice: wow, Señor, ya vamos viendo meta. Ya quedan faltando como 10 libros del Antiguo Testamento, y entonces para mi vida es un reto que me propuse: predicar de los 66 libros de la Biblia en cada culto. Todo ese material está en las redes por si usted quiere ver. Es un material valiosísimo. Vale la pena que usted vea toda una panorámica bíblica de los libros de la Biblia. Entonces yo decía: ya estamos terminando el Nuevo Testamento, 3 libros. Dentro de 15 días, si Dios lo permite, predico sobre Tito, y los últimos 2 libros serían 1 y 2 de Timoteo. Y Segunda de Timoteo fue el último libro que se escribe en el Antiguo Testamento, el último libro antes de que Pablo muriera. Entonces es bien interesante esto. Hablemos entonces de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro es bien interesante. Por esto, vaya al capítulo 3 de Segunda de Pedro y va a ver algo interesante. Segunda de Pedro 3:1. Dice Pedro: amados, esta es la segunda carta que os escribo. ¿Cuál fue la primera? Primera de Pedro. Entonces él dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas, es decir, en Primera de Pedro y en Segunda, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Entonces este versículo es clave. Debería haber empezado en el capítulo 1 con pero lo puso ya al final. Y por eso es que uno no puede leer la Biblia solo el versículo. Mi intención con estas predicaciones es que podamos ver un panorama completo. Pedro debía haber empezado con pero lo deja para lo último. Pero mis hermanos, aquí es donde viene lo emocionante. Significa que el auditorio de Segunda de Pedro, ¿quiénes eran? Los mismos de Primera de Pedro. Y si usted recuerda la predicación de Primera de Pedro, eran los dispersos, expatriados en el Ponto, en Capadocia, en Bitinia. Era la gente que sufría. Eso fue la predicación de hace 8 días. Una comunidad marcada por el dolor, una comunidad marcada por el despojo, una comunidad marcada por la humillación, la derrota. Y Pedro, en Primera de Pedro, le dice a esa comunidad: borra las cicatrices de tu dolor y pon una contramarca. Y la contramarca hablamos de 7 P's: la palabra, el papá, el pastoreo, las promesas. A ese pueblo que sufría es cuando Pedro le dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Hablamos de que era una nación que tenía cicatrices del dolor, pero Pedro en Primera de Pedro les dice: lleven otras cicatrices, las cicatrices de las promesas de Dios, las cicatrices del linaje que ustedes son. Ahí tienen para repasar. La monto en mi canal hoy o mañana, o la ven en el canal de la iglesia completa con alabanza y todo. Entonces esa era Primera de Pedro. Pero interesante que al mismo auditorio que él escribió, ahora él le saca la segunda carta. Pastor, ¿cuánto pasó? No hay una fecha exacta para uno decir cuánto se demoró entre la primera y la segunda. Se cree que pasaron por ahí unos 2 o 3 años,
Pero oh sorpresa de la vida, que ahí es lo lindo de este mensaje. Pasados 3 años, uno se preguntará, ve, ¿qué pasaría con los expatriados? ¿Qué pasaría con los perseguidos? Esa gente sí le cogió la onda a Pedro. A ver qué le dice Pedro después de 3 años. Y vamos a ver qué le dice Pedro. Vaya al capítulo 1 de segunda de Pedro. Mira cómo empieza Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿A quiénes? Venga, ya no les dice expatriados, ya no les dice dispersos, ya no les dice, usted, no, ya les dice a los que ya habéis alcanzado. ¿Avanzó o no avanzó? Sí, 3 años después, ya esta comunidad él no la ve como una comunidad de, pobrecitos como sufren, no, bien, vamos bien. Alcanzaron lo que querían. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, dime qué alcanzaron. Una fe igual a ¿cuál? A la de ¿quién? A la de los apóstoles. ¡Wow! ¡Qué bien esa comunidad! 3 años después, ya Pedro puede decir, mijo, ustedes están al nivel de nosotros. Ya tienen una fe igual a la nuestra. Ya ustedes no están pobrecitos sufriendo. No, avanzaron. Bravo, bien. Alcanzaron una fe igual a la nuestra. Y dice, ahora ya que alcanzaron una fe igual a la nuestra, dice el versículo 2, gracia y paz os sean ¿qué? Ojo. Para mí en matemáticas, multiplicar es diferente a sumar. Sumar es no existe y le anexo. Multiplicar es existe y lo reproduzco. No se le olvide eso. Sumar es no existe, lo anexo. Multiplicar es existe y lo multiplico. Es interesante lo que le dice Pedro a esa comunidad. Ustedes ya están para la multiplicación, no para la suma. Ya están para la multiplicación. Entonces ustedes ya han alcanzado un nivel, han llegado acá, ahora multipliquen. Yo pido que multipliquen lo que tienen, la gracia y la paz. Multipliquen la paz. Ellos eran los que sufrían, ya tienen paz. ¿Sí? Tienen paz. Entonces gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y ¿qué? Mi hermano, si hay una palabra que quiero que resaltes en segunda de Pedro, es esta palabra, excelencia. Y te vas a dar cuenta por qué. Que Pedro introduce algo que en la Biblia se menciona mucho, pero Pedro es el que más lo menciona en sus epístolas y sobre todo segunda de Pedro. La palabra excelencia cobra una fuerza increíble. Esa es la belleza de esta segunda epístola, porque Pedro está diciendo, ustedes que ya alcanzaron esto, que tienen una fe igual a la nuestra, ustedes se les dieron promesas, ustedes ya no son los que están sufriendo, ustedes ya son los que tienen paz y las van a multiplicar. Déjenme, yo les digo que el Dios que ustedes tienen es un Dios de excelencia. El tabernáculo no era cualquier cosa. Las cortinas del tabernáculo no eran cualquier cosa. El templo no fue cualquier cosa. La obra de Dios no es cualquier cosa. Nuestro Dios, ¿cómo son las alas de una mariposa? Macheteras. No, una simetría, una belleza. Los colores de las plumas de un pavo real, una belleza. Cómo funciona el sistema, todo el espacio, las órbitas de los planetas, una belleza. Por Dios, el Dios que nosotros tenemos es de excelencia. Y si no lo quiere creer, pégese una miradita al espejo y diga, wow, te sobraste, Dios, conmigo. Eso lo dijo David. Ya hemos hablado de eso en el Salmo 139. David dice,
porque tú me formaste en el vientre de mi madre, estoy maravillado, mi alma lo sabe bien, formidables son tus obras. No podemos perder la excelencia del Dios que nos puso eso. Entonces Pedro ya entra, introduce, Dios nos llamó por su gloria y excelencia. Y luego dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser ¿qué? Participantes de la naturaleza divina. Ay, por Dios, es que Pedro aquí está poniendo unos límites tremendos. Mire pues, primera y segunda de Pedro cómo va. En primera de Pedro es, ustedes los expatriados, ustedes los que marcaron con el despojo, no, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, créansela. Entonces él les da valor. Eso ya lo vimos, repase la primera. Les dice, fueron rescatados de la vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo. Pedro, en la primera de Pedro les da valor, los precia. Por eso el nombre perfección para los ya preciados. Un preciado es uno que le dio precio. Primera de Pedro es darle precio a los menos preciados. Pero ya segunda de Pedro ya le está diciendo, venga, a los que ya tienen precio, entonces empecemos a hacer cosas pues. Ustedes ya alcanzaron una fe igual a la nuestra, pero ya les digo, no, ya se les dieron promesas para que ya no tengan una fe igual a la nuestra, sino para que ustedes lleguen a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, suban más de nivel. No solo que se parezcan a nosotros, sino que participen de la naturaleza divina. Eso es lo que dice el 4, o sube el nivel. Y mire lo que dice a partir del 5. Vosotros también, poniendo ¿qué? Toda diligencia, y si le gusta subrayar palabras, subraye toda diligencia. Por esto mismo, otra belleza de palabra en segunda de Pedro, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, a el conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esa palabra añadir es de una belleza, mis hermanos, porque Pedro está diciendo, bueno, ustedes ya fueron salvos pues, sí, amén. Ustedes ya tienen un valor, sí. Bueno, ahora mi hijo pilas, añadan, multipliquen, avancen, no se queden solo con la redención. Van a avanzar a algo, una palabra que lastimosamente el diablo y Latinoamérica, digo yo, la tiene marcada aquí. Avancen ahora a la perfección. Y se van a dar cuenta que la perfección es una palabra en Pedro. Dígame, cuando usted oye la palabra perfección, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? La frasecita que todo el mundo se conoce: nadie es perfecto. Nadie es perfecto. No vamos a entrar a mirar eso hoy. Es toda una enseñanza. Y sí y no. Porque yo le puedo mostrar en la Biblia sí y no. Porque Pablo mismo dice a los que somos perfectos. Entonces, eso lo dice en Filipenses 3. A nosotros que somos perfectos, ¿qué es perfección en la Biblia? Pero el problema de los latinoamericanos y de muchos es que nos metieron una frase: nadie es perfecto. Entonces, como nos metieron la frase nadie es perfecto, ¿qué creen que a dónde nos fuimos? Al otro lado. ¿Al cual otro lado? Al relajo. Como nadie es perfecto, entonces deje así. Deje así. Usted ya fue salvo, deje así, ya es salvo. Usted se va para el cielo, deje así, ya. Pedro nos está diciendo, venga, no. Usted ya tuvo fe para creer. Usted yo no lo tengo que consolar porque no está chillando y todo ahí. Ahora añádale a esto, y añádale esto. Y llega a la cerecita del pastel. Según primera de Pedro 1:7, ¿cuál es la cerecita del pastel? El amor. Llégueme a tal nivel
que digan: wow, usted no solo se conformó con lo básico, sino añadió y llegó a este nivel, al nivel del amor. Y sigamos leyendo, mire pues, dice: porque si estas cosas están en vosotros, ¿y qué dice? Abundan. Entonces mire que segunda de Pedro utiliza palabras como: habéis alcanzado, tienen una fe igual a la nuestra, participen de la naturaleza divina, multipliquen, abunden. Todo ese es el lenguaje de Pedro. Pedro es: póngase a las pilas para añadir. Si estas cosas abundan, no dejarán estar ¿qué? Ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado que la purificación de sus antiguos pecados. Aquí es interesante lo que les quiero decir. Es interesante porque Pedro está diciendo: usted debe vivir una vida tal que cuando mire atrás el pecado sea una antigüedad en usted. ¿Qué es que el pecado sea una antigüedad? Ah, sí, yo me acuerdo cuando yo era pecador, sí, eso ya. Sí, yo me acuerdo cuando yo era un acomplejado, sí, eso es antigüedad. Sí, yo me acuerdo en la antigüedad cuando yo era un deprimido. Sí, ¿por qué? No, ya ahora es diferente. Ahora ya es diferente, eso ya es antigüedad en mí. Problema de la mayoría de muchos cristianos, que a veces pareciera que el pecado no fuera antigüedad, sino periódico de hoy. Yo conozco cristianos, llevan 20 años y están luchando con el mismo pecado de hace 20 años. El pecado dejó de ser antiguo. Conozco parejas de esposos que la relación matrimonial es la misma y hasta peor. No se le nota avance para nada. Conozco personas que en su vida económica toda la vida es la misma. Y entonces uno dice: no, es que el Señor me hizo a mí para que yo esté así. De pronto no fue así. De pronto es que no se le ha olvidado que la vida cristiana es un añadir, un avanzar, un perfeccionarse, un no se quede solo con la redención. Vuelve antiguo el pecado, no lo vuelvas periódico de hoy. Vuelve antiguo tus luchas. La vida no es simplemente conformarnos en que fuimos creados, Génesis, o simplemente estar bajo la cruz, quedarnos con la redención, como lo muestra Éxodo y el Pentateuco. La vida es ir en avance, en conquista, como se nos describe en los históricos, en Josué. Es vivir en adoración, como se nos describe en los poéticos, en la obediencia que reclamaban los profetas. Es tomar el evangelio de Jesús, cuyo centro es el reino, no solamente la cruz. Eso es lo que nos enseña el evangelio y las epístolas. Y terminar en la victoria gloriosa que se nos muestra en Apocalipsis. Toda la Biblia estamos registrando lo que ha de ser la vida cristiana. Y entonces dice que hay cosas que yo tengo que hacer en mi vida para no estar ocioso y ni sin fruto. Y entonces dice el 10: por lo cual, hermanos, tanto más procurad. El solo capítulo 1 está lleno de: sean diligentes, añadan, procuren, alcanzaron, multipliquen. Todo, continúa. Procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y viene la joya de segunda de Pedro. Porque de esta manera, ¿de cuál manera? Si usted vive para vivir añadiendo, si usted vive para dar frutos, si usted vive para multiplicar, entonces de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre esas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¡Qué belleza! Este versículo 11 dice en la Biblia que en el reino de los cielos,
¿Cómo van a llegar algunos? Amplia y generosamente. Muy buenos días, don Pablo. ¿Cómo está? Bien pueda entre. Escoja la corona. Muy buenos días, don Moisés. Muy buenos días, don David. Muy buenos días, doña Débora. Amplia y generosa entrada. Pero van a ver algunos. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo, antes de Corintios. Vaya conmigo a 2 de Pedro 3. 2 de Pedro 3, antes de ir a Corintios. Mire lo que dice 2 de Pedro 3, 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento y salvador dado por nuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Advenimiento significa venida, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados ¿para qué? ¿Para qué? Para el fuego, en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos que ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Y luego dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida de Dios, en el cual los cielos otra vez mete fuego, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, que dice: procurad con diligencia ser hallados en él, por él, sin mancha, irreprensibles. ¿Qué es segunda de Pedro? Segunda de Pedro es, primer capítulo, busca la perfección. Capítulo 2, ojo, que hay falsos maestros. Él habla mucho parecido a lo que dijo Judas. Algunos dicen si Judas copió a Pedro, Pedro a Judas, pero parece que son dos cosas diferentes. Pero si usted lee el capítulo 2 de Pedro, está diciendo: usted que está buscando la perfección, pilas que hay falsos maestros y se van a colar y se van a meter y le van a cambiar la doctrina. Tenga cuidado. Entonces ahí están los capítulos de Pedro: perfección, peligros, y el capítulo 3, y el día del Señor vendrá. El día del Señor, yo iba a poner prueba, pero no quise prueba, porque la prueba está en primera de Pedro. Entonces ya más bien puse premio. O si usted quiere poner un término más técnico, que es raro pero es bíblico, es parousia. Usted dirá que es parousia con X. Significa la venida del Señor. La parousia es cuando el Señor vuelva. Y lo que está diciendo Pedro es: perfecciónese y cuídese, porque un día el fuego lo va a probar. Los elementos serán deshechos. Entonces ahí es donde el fuego lo va a probar. Vamos a 1 Corintios. Ahí sí vamos a 1 Corintios capítulo 3. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 3. 3:9. 1 Corintios 3:9. Porque nosotros, 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Recuerde que en esta congregación quitamos la palabra líder. ¿Por qué la quitamos? No es que sea mala, pero es que a algunos se les crece la pechuga, entonces dejémoslo más bien colaborador.
Aquí no hay líderes, aquí hay colaboradores. Somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios. ¿Qué término utiliza aquí? Edificio. Por eso en la imagen usted va a ver un edificio. Ahora se va a dar cuenta por qué está el edificio. Nosotros somos labranza de Dios, edificio. Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto, qué belleza, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Este texto para mí fue una consolación tremenda. Algunos saben que la carrera a la que yo renuncié fue a la arquitectura. Yo estaba estudiando arquitectura y por el ministerio renuncié. Y por algún momento el diablo me puso algunas, bobo a lo que renunció. Bueno, pero un día el Señor me dijo, no, tú sigues siendo arquitecto. Lo que pasa es que ya no eres arquitecto de edificios físicos, eres arquitecto de mi iglesia. Señor, qué rico. No perdí, gané. Entonces dice, Pablo como arquitecto está pensando en un edificio. Y entonces en el edificio puse fundamento. Pero en el fundamento hay que, dice, otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento, que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego. Recuerde que Pedro habló de fuego, y aquí me dice, el fuego revelará, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como que por fuego. Muchos de ustedes conocen esta escena. Si usted estudió, sea sobre todo en el colegio o en la universidad. En la escuela no se veía tanto eso, se ve más en el colegio y en la universidad. De pronto a usted le tocó vivir esta escena. Profe, venga, súbale uno que pierdo la materia, estoy en 2,9. Súbale uno, mire que es 2,9, no le va a subir 0,1. Algunos vivieron eso. Yo le tengo una noticia. Yo me convertí por eso. ¿Cómo así, pastor? Sí. Toda la vida yo fui buen estudiante, literal. Yo no bajaba del tercer puesto. No bajaba del tercer puesto. Desde primero de primaria hasta noveno, yo no bajaba. Yo ganaba el año desde el tercer bimestre. O sea, yo me podía dar el lujo que en el cuarto bimestre, si sacaba un 1, me servía, porque el promedio me daba 5, póngale 4, son 13, y 0 son 13, dividido por 4 da 12, y 12 dividido entre 4 da 3, paso. Yo vivía para entrar amplia y generosamente desde el tercer bimestre, pero en décimo perdía el año, lo perdía. Porque en ese entonces, no sé cómo funciona ahora, yo perdía 3 materias. Perdía física, perdía química y perdía español. En física nunca gané un examen en todo el año. Bueno, ¿por qué no lo gané? Es que aquí me parecía tan fastidiosa todas esas fórmulas, que peso, fuerza, y yo perdía. Química, era un viejito que desde que ya llegaba era anotar fórmulas químicas y qué pereza, perdía. Y español me le boleaba a la profesora por aburridora la clase y perdía. Cuando me dijeron que perdía el año, eso fue un sacudón en mi vida, porque yo dije, ¿hasta dónde ha llegado mi maldad, mi pecado? Que el Wilson que ocupaba primero y segundo puesto ahora pierde el año. Y eso me llevó a reflexionar. Y de hecho, siendo ya un ateo, tenía 14 años, 13 años, algo así. Siendo ya un ateo, por vez primera volví a decirle a Dios: Dios, si tú existes, no permitas que pierda el año. Haz un milagro. Y yo no creía en Dios, pero le dije: si tú existes, no permitas que pierda el año. Oh, sorpresa de la vida. Se acerca la profesora de español
Y la profesora de español me llamaba Albeiro por mi segundo nombre y me dice: Albeiro, me dijo, usted es un muchacho muy inteligente, lo que pasa es que se me volvió perezoso. Ella me tenía analizado. Me dijo así: yo no sé qué está pasando en tu vida, porque ese no fue el Albeiro que yo conocí, pero usted es capaz. Yo no le voy a perjudicar el año, yo le borro las faltas, habilite las otras dos. Y yo por dentro: Dios existe. Pero venga, un momento, me quedaba habilitar física y química. Para los que vivieron esa época, no podía perder ninguna de las dos, porque si uno perdía una materia, podía perderla y la podía rehabilitar. Ese sistema ya antes era para perezosos, porque yo conocí compañeros que yo llego hasta la rehabilitación, qué tremendos. Entonces yo perdía dos materias, no podía perder ninguna. Y recuerden que física, en todo el año yo no había ganado un examen. El profesor de física, él escribió un libro de física, se llamaba Heriberto Castañeda, no sé el nombre. Él era una cuchilla hasta que ya. Y dijo: el que habilite conmigo lo pongo a sufrir, porque son una manada de vagos. El que llega a la habilitación es porque es un vago, y a mí nadie me gana una habilitación. Y tenía fama el profe de física que nadie le ganaba una habilitación, porque él literal decía: ustedes, así lo trataba él a uno, vagos que llegaron a una habilitación, podían haberlo ganado, ustedes como vagos van a sufrir conmigo. Nos puso un solo ejercicio, todo el examen era un solo ejercicio. Él dijo: yo aquí no les voy a dar 5 puntos para que me ganen 4, me ganan esto, lo pierden. ¿Sabe qué? De los 15 que presentamos la habilitación de física, yo fui el único que le gané. Fue el único. Tanto que él se sorprendió. Él dijo: pocos me ganan, porque un solo ejercicio, pero yo me le puse a maciar y todo, y gané física. 0 iban 2, Dios sí existe. Pero me tocaba ganar química. Y química, el problema era que ese viejito, don Guillermo, desde que llegaba a ese tablero lo llenaba de fórmulas. Me tocó aprenderme 450 fórmulas de química. Y de química, de los 20 que presentamos el examen, solo 3 ganamos. Gané el año. Ese año, 1984, Wilson Gutiérrez, ¿qué pasó aquí? Dios existe. A principios del año 1985, yo estaba buscando una célula y estaba diciéndole: yo quiero conocer el Dios que ustedes conocen. Fui a una célula cristiana. Desde ese año hasta el día de hoy, Wilson Gutiérrez es cristiano. Pero ¿a dónde les quiero llegar? Yo viví los dos extremos. Yo viví el extremo de la amplia y generosa entrada, y también viví el pelado, raspado, el que, mejor dicho, por milagro entró. ¿Cómo va a entrar usted al cielo? ¿Cómo va su obra? Si usted hoy se muere y le ponen soplete a su obra, candela, ¿qué queda? Yo le digo, hay algunos que se salvan como por fuego nomás. Entran pero raspado al cielo. Mejor dicho, un poquitico más y se pierde. Hay cristianos literal, que Dios se los tiene que llevar antes. A Sansón. Sansón se salvó, yo creo que Sansón se salvó. Pero es que yo digo: no, este man, si lo dejo aquí me pierde, lléveselo. Porque iba raspado para entrar al cielo. En cambio, como les dije ahora, ¿cómo creen que entró Pablo? Sobrado. Usted va a ver en Timoteo: por lo demás me espera la corona de vida, por lo demás me espera la corona. Es que lindo uno llegar al cielo con 5, con 4,9, con 4,8, con 4,5. Qué triste uno llegar con un 2,9. Dios, una milésima, venga, una milésima. Y eso es el mensaje de Pedro. Pedro dice: tenías un sufrimiento, tenías una persecución, te subí el ánimo, te dije que valías.
tienes un precio. Ahora que tienes un precio, mi hijo, hágale, crezca, añada, multiplique, empiece a incorporar en su vida. No se quede solo con la redención, porque muchos cristianos a duras penas se quedaron con la redención. Ay, yo ya soy salvo, yo ya voy para el cielo, así entre con tres cerraditos, pero yo ya soy salvo. Se quedaron solo con la redención. Pedro te dice: no, el Dios que te llama es un Dios de excelencia. No viva un cristianismo raspado. Decía esta mañana en el primer culto que hay cristianos que uno los ve y uno no sabe si son o no son. Están en ese tres que uno dice: ¿será o no será? Uno, si viene Cristo, no sé si se va o no se va, porque es que un tres lo deja uno como dudoso. Pero qué lindo uno ver otros que uno dice: no, ese está hecho. Porque esa persona, su vida empezó a añadir cosas. Pedro le dice a los de primera de Pedro: bueno, ustedes sufrieron, yo les subí la moral, yo les di precio, yo los valoré. Ahora vamos a segunda de Pedro. Y yo les escribí en la primera carta, ahora les escribo en esta segunda. Añádame a su fe, añádale virtud, a su fe añádale conocimiento, a su fe vamos por la excelencia, vamos por esa entrada amplia y generosa. ¿Y qué dice Pedro? Cuidado con los falsos maestros, capítulo 2. Cuidado con esos falsas herejías, por eso crezca tanto. Y va al capítulo 3: y ojo que el día del Señor vendrá y van a ser probados con fuego. Pasen la prueba. Eso es Pedro. ¿Sabe cuál fue la diferencia entre la ofrenda de Caín y de Abel? Todas dos eran ofrenda. Solo había una diferencia: la de Caín no era excelente. Dice Hebreos que por la fe Abel ofreció un más excelente sacrificio. El problema de Caín era la mediocridad. Era tan mediocre que cuando el Señor dice: mira, la sangre de tu hermano clama, él en vez de pedir perdón, ¿sabes qué fue lo que dijo? Grande es mi castigo para ser soportado. Ni siquiera tomó el esfuerzo para decir: perdóneme, Señor. Ni siquiera decidió llevar el castigo. La mediocridad es peligrosa. América Latina se caracteriza por la mediocridad, con el deje así. Bueno, ya tengo eso. Esta mañana llamé a Valerie. ¿Por qué le puse? Ella es testigo, porque nos hemos escrito por ahí. Desde que yo me conozco, Wilson Gutiérrez, 56 años, no está la nana por acá. En el primer culto la llamé y se perdió el pico de malas. Por ahí debe estar dando una consejería. Pero yo le dije: nana, ¿qué conoces de Wilson Gutiérrez? Le dije: háblale a la iglesia quién es Wilson Gutiérrez, el que ella conoce. Desde que yo me conozco, nunca he tenido un libro que no esté leyendo. Usted páreme a la hora que sea, ¿qué libro está leyendo? Yo le digo. Yo en este momento estoy leyendo, desde los 8 años no he parado de leer libros, leo mucho. Desde los 8 años siempre, eso es algo que me enseñó mi mamá. Mi mamá tiene 77 años y ella todavía está tomando cursos. Eso me lo enseñó. Ella tomaba cursos en Confama, cursos de cómo decorar una torta, cómo hacer esto. Ella tiene un montón de cursos ahí. Pero yo le aprendí eso. Aprenda algo. Yo no sé hablar inglés, pero ahí estoy en Duolingo y Valerie por ahí me ha escrito: hola, no es decir hola, hello my friend. Entonces, si usted está en Duolingo, usted sabe que Wilson Gutiérrez está aprendiendo inglés y francés. Y la verdad, estas semanas está un poquito desjuiciado porque he bajado de nivel. Pero yo estaba en diamante, allá arriba, alto. O sea, nunca he parado de aprender, nunca he parado de leer, nunca he parado de, por ejemplo, les digo, yo les estoy predicando a ustedes libros de la Biblia. Ustedes están oyendo un mensaje el domingo, pero si ustedes supieran que ese es el reto para mí. Cuando yo le predico a usted un libro es porque primero me lo he leído 5, 6, 7 veces.
Estoy terminando el Nuevo Testamento, me faltan solo 3 libros. Pero ¿sabe cuando terminen los 7 libros, los 3 libros que me faltan, cuántas veces me leí el Nuevo Testamento en 2 años, que es lo que llevo? Me lo leí más de 10 veces el Antiguo Testamento. Y cuando termine lo de la Biblia, en solo 2 o 3 años me leí la Biblia más de 10 veces. Porque yo aprendí una cosa de mi Señor Jesucristo: no te conformes con menos si puedes a más. Mira, mi hermano, muchas cosas, en muchas cosas se ve esto. En estos días oren al Señor. Los pastores estamos tratando de tomar una decisión muy sabia. Eso es casi seguro, pero muy posiblemente vamos a tener una emisora digital, Celestial Radio. Ya compramos el sitio, ya está el logo, ya está la parrilla de programación. Hablamos, la arquitecta estuvo visitando las instalaciones donde va a quedar la sede física de la emisora. Y entonces yo les decía a los que nos están asesorando, el equipo, venga, ¿qué otra iglesia tiene una emisora así? Yo, no, ninguna. Que ese fue uno de los dilemas que los pastores tuvimos el martes, porque algunos de los pastores dijeron: venga, ¿y por qué Andrés Corson, con una iglesia tan grande que tiene, no tiene una emisora digital? ¿Por qué el hermano Macmillan, con una iglesia tan grande, no tiene una emisora digital? O el pastor Esteban Pulido, con El Camino, no tiene una emisora digital. Entonces algunos dijo: ¿será que es sospechoso y más bien no nos debemos meter en una emisora digital? Yo les dije: ellos están enfocados en otras cosas. Eso no quiere decir que porque una iglesia grande no tenga una emisora digital. Y ahora, montar una emisora digital es fácil, pero nosotros queremos montar con todas las de la ley. Ahí estamos. No quiere decir que sí. Le estamos diciendo: Señor, estamos dando pasitos así, así, pero guíanos, muéstranos. Pero es avanzar cada día, querer algo nuevo. Con el hermano Alex estamos haciendo una cotización del techo para que haya una mejor acústica, y hay todo un programa para que esto tenga aire acondicionado, muchas cosas. O sea, no podemos quedarnos con las mismas. Esperemos si aquí 5 años usted no está aguantando el calorcito que está aguantando hoy. Vea, por allá Manuel me echó la indirecta. Uno tiene que pensar siempre en añadir. No se le olvide esa palabra, añada. Hay una frase que me gusta mucho, mucho: no puedes esperar que tu mañana sea diferente si tu hoy es igual. ¿Qué le estás añadiendo hoy? Pastor, mi matrimonio no funciona. Empiece a añadir. Le decía a un esposo esta mañana precisamente: tu matrimonio está mal. Empecé a añadir. ¿Qué es? Empiece pues con el piquito de todos los días. El piquito por la mañana, el piquito por la noche. Mi amor, ya estás añadiendo algo. Y cuando ya esté habituado el piquito, entonces añádele otra cosa más, el confitico. Y cuando ya esté el confitico, añádele otra cosa más hasta que llegue al anillo de diamantes. Añada. Nunca había leído la Biblia, empiece a leerla. El promedio en Colombia, el promedio a nivel mundial de lectura de libros a nivel mundial es 7 libros por año. Se ve en Europa y en los países orientales. En América Latina, ¿sabes cuántos libros son por año? 3. Pero en Colombia, porque Colombia es uno de los países menos lectores. De hecho, en las pruebas PISA los PISA son los que menos quedan. Es 1 libro por año. Entonces, mi hermano, empiece. Voy a romper el promedio. No me voy a leer 1, sino 2 libros por año. Ya estás rompiendo el nivel del común. Añade algo más a tu vida. Sé el mejor padre. No te conformes con ser simplemente un papá salvo. Sé la mejor esposa. Y me dice una esposa: pastor, ¿y cómo voy a ser mejor esposa? Empieza por algo. Hacelo sentir tu Superman. Superman no tenía barriga, pero llame a su Superman barriga. Llame a su barriga Superman.
En vez de echarle tanta cantaleta, hola mi Superman que me capturó. Empezaba por eso. Le estás anexando algo más a tu vida. Y ese Superman con una barriga así, pero tan linda mi superpanza. Pero estás cambiando cantaleta por elogio. Sé el mejor trabajador. Por Dios, como pastor digo, tengo tantas quejas de cristianos que yo he recomendado para el trabajo. ¿Y sabe qué me dicen los jefes? No, ese que usted recomendó, no, mejor llega tarde. Y llega tarde con la excusa, no, es que me quedé orando. No, haz lo mejor, lo mejor. Cuando estaba en una empresa, en una fábrica, muchos de mis compañeros me decían que yo era un patronista lambón. ¿Por qué? Porque yo trabajaba igual si me veían a como no me veían. Porque todo se iba al supervisor y se relajaban y todo. Yo seguía, pero eso es muy lambón y todo. Adivinen quién era el que le daba los ascensos, los aumentos de plata y todo. A Wilson Gutiérrez, ellos no. Después le debió por su mediocridad. Porque es que yo no trabajo para el hombre, yo trabajo es para Dios. Y todo lo que Dios me ponga, trato de hacerlo lo mejor. Usted sabe qué significa sacar una predicación de estas que usted está escuchando hoy. Eso no se saca solo con una lecturita. Eso tiene uno que leer, investigar, hacer todas estas cosas. Esto es lo que pide Pedro. Termino con esto. La excelencia en toda la Biblia se ve. Recuerden la parábola de los talentos, cuando dice: yo te di un talento, ¿por qué me lo escondió? Debía multiplicarlo. Haga mejor de lo que yo le di. Eso está en Colosenses, cuando Pablo dice: a fin de presentar perfecto a todo hombre en Cristo. La excelencia está en la Biblia, la perfección. No diga que no se puede. Es preferible que usted lo intente y no pueda, a no intentarlo porque no se puede. No se le olvide esto. No dice, no, ahí es perfecto, entonces no lo intento. Entonces se va a quedar así. No diga nadie es perfecto. Dígale, voy a intentar y le voy a decir qué va a pasar. En mi primer libro yo tengo una frase que dice: si sueñas con ser albañil, a duras penas llegarás a albañil. Pero si sueñas con ser arquitecto, puede ser que no llegues a arquitecto, pero una cosa sí le digo: pasa de albañil. ¿Cuáles son tus sueños? Todavía no he promocionado mi tercer libro acá. Creí que me lo iban a traer ayer. En estos días van a ver a la nana con un pendón y tal, y el libro Matrimonio en la completo. No he promocionado el primero y ya estoy pensando en el cuarto y en el quinto libro para escribir. Porque siempre he creído que mi Dios me dice: añade. No te conformes con tu salvación, haz algo más, sé el mejor esposo, sé el mejor amigo, sé el mejor papá, sé el mejor ciudadano, sé el mejor trabajador, sé el mejor cristiano, sé el mejor, porque el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Dios no me llamó a la mediocridad. Dios me dice a los ya preciados, a los que nos dieron un precio: ve a la excelencia, ve a la perfección, añade algo más. Pastor, ni siquiera hago el devocional. Empiece por orar 5 minutos diarios, 5. Y cuando ya los 5 minutos, añadile otros 5. Y te vas a dar cuenta que, ve, este año como que progresé. ¿Cómo te vas a dar cuenta tú si estás edificando así? Mire su ayer y mírese hace un mes y mírese a un año. Si usted es el mismo de hace un año, le tengo una mala noticia: está estancado. ¿Y usted sabe qué pasa con lo que está estancado? Se pudre. Por eso Pedro dice: no estén ociosos. Tienes que más conocimiento, más fe, más virtud, más buenas obras. Añade para que tengas amplia entrada. Entonces dije que ahora sí termino. Resulta que Pedro, yo no me había dado cuenta de esto. Miren este texto. Vamos a primera de Pedro, porque me di cuenta que es que Pedro termina, primera de Pedro 5:10. Pedro termina en primera de Pedro con un versículo
que este versículo es el que desarrolla 3 años después. Eso es lo que hizo Pedro. Él termina en 1 de Pedro, lo dejó como: esta historia continuará. This story to be continued. Esta historia continuará. Uy, me sirve. Vamos bien en el inglés, ¿cierto que sí? Entonces, esta historia continuará. 1 de Pedro 5:10 nos deja un tip. 3 años después escribe 2 de Pedro y es lo que dejó ahí. Mira lo que dice 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Ese padecido un poco de tiempo, ¿cuál epístola de Pedro era? 1. Recuerda que 1 de Pedro era para los que estaban padeciendo. Entonces él dice: después de que pase 1 de Pedro, padecido un poco de tiempo, viene 2 de Pedro. ¿Y qué es 2 de Pedro? Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él mismo, es decir, 1 de Pedro, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Eso es lo que decía 1 de Pedro 1:6. Pero después de esto, vaya a la segunda etapa. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué significa estos verbos? Cuando yo edite esta predicación, le voy a mostrar en el griego cada uno de los verbos, que es diferente. ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer para construir un edificio? ¿Qué es lo primero? Busque la base. Busque dónde la va a establecer. Búsquela. Entonces, para buscar la base hay que cavar hasta encontrar lo sólido. Construyen sobre el mar. Hay plataformas marítimas que están construidas sobre el mar, pero esas columnas no están sobre agua. Esas columnas están sobre roca en el mar. Están anclados ahí. Aunque ustedes las vean en agua, tocaron la roca. Y entonces el primer paso para construir es cave hasta que encuentre la roca. Eso es: establezca, busque la base. Una vez que usted encuentre la base, ¿cuál es la segunda etapa? Entonces cree las estructuras. Empiece a meterle cemento, vigas, que a la estructura. Entonces meta la viga. Una vez que usted ponga la estructura, entonces esa estructura, en los verbos que tenemos, el primero es establezca. Estructura es afirme. La palabra firme tiene que ver con estructura. Entonces yo establezco y afirmo. Luego, después de que estén las columnas y las varillas y todo, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? Se llama obra negra. ¿Qué es la obra negra? Pegue los adobes, póngale el acueducto, póngale la electricidad. Ese es, entonces, ahora, si usted quiere que la obra quede bien, entonces busque buenos materiales. Por ejemplo, lo que se hace en arquitectura es buscar un buen diseño, pero con buenos materiales. Y buenos materiales no necesariamente tienen que ser baratos, porque hay materiales muy baratos pero se dañan. Busque economía, pero también calidad. Entonces en el verbo aquí es fortalezca. La estructura que usted ya creó y la base que ya usted hizo, ahora le va a meter material de buena calidad para que se fortalezca lo que usted afirmó. ¿Cuál queda? Perfeccione. ¿Qué es perfeccione? La obra blanca. Métale un acabado de roble con una lucecita tenue, un color pastel, con una buena fachada. O sea, que esa obra negra quede un edificio que diga wow. Eso es lo que está diciendo Pedro. Es más, yo le hago 2 preguntas. Si hoy el fuego probara su obra, ¿qué queda? ¿Qué está construyendo usted? ¿Hay heno, hojarasca, o hay oro y plata? Si el fuego probara hoy tu obra, ¿cómo va tu obra? Pero mi segunda pregunta es: ¿en qué etapa del edificio va? Hay algunos que todavía están en la cepa.
aceptaron al Señor Jesucristo. Es el mismo de hace 20 años. Sí, creen en el Señor Jesucristo, por ahí está el hueco, solo base. Algunos se les ve estructura, pero una estructura no emociona todavía mucho. Otros ya se les ve en obra negra. Bueno, vamos bien. Pero qué belleza es ver esos hombres y mujeres que están perfectamente acabados, que uno los ve. A mí me fascina, a mí me gusta el arte en todos los aspectos. Me gusta la danza, la pintura, en todos los aspectos. No hay nada más delicioso que uno ver arte perfecto. Ayer estaba viendo un video, lo debería mostrar. Perdón lo que voy a decir, pero es así. Es un bobo saltando en una cuerda. No, es en una cuerda doble. Pero es que salta. Yo no sé cómo hace. O sea, baila mientras está saltando. Ningún otro bobo es capaz de hacer eso. Solo es saltar la cuerda, pero lo hizo tan perfecto que uno dice, wow. Hay unos cuadros que uno dice, wow. Unas poesías que uno dice, wow. Qué lindo que cuando tú y yo andemos por esta vida, la gente diga, wow, se le nota Cristo, se le nota su palabra, se le nota que aquel que la buena obra comenzó la está perfeccionando, porque eso es lo que dice Filipenses 1:6, porque aquel que la buena obra comenzó será fiel en terminarla. Y ahora sí termino con Tito 2:10, que era la última que iba a dejar. Tito 2:10. Tito 1:10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo ¿qué dice Tito 2:10? No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Sabe qué significa esa palabra adornar? Es que lo que usted ya recibió, que la salvación que usted ya tuvo, que lo que usted ya entendió, empiece a hacerle la obra blanca, añada, perfeccione, embellezca, súmele, haga de eso que Cristo, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, Él ya la hizo. Él hizo la base, pero a nosotros nos corresponde la obra blanca. La redención le compete a Él, la redención. La perfección nos compete a nosotros, con lo que Él ya nos dio, las promesas. Quiéralo Dios, que este mensaje sirva para todos aquellos hombres y mujeres, hijos e hijas, empresarios, en lo que sea, edificios perfectamente exhibidos para que la gloria de Dios se muestre. Ayer di un mensaje, lo voy a montar en el canal también. Espérenme, denme unos días. Se llama Otra Noche con las Ranas. Tiene que ver con esto: quitar esas pequeñas cosas que nos impiden avanzar e ir hacia lo mejor. Póngase de pie y vamos a orar al Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, oh Dios, porque las Escrituras nos alientan cada día a ir mejor. Dice 2 Corintios 3:18 que por tanto nosotros, viendo a cara descubierta como en un espejo, vamos de gloria en gloria, cada vez mejor. Ese es el Dios de la excelencia. No es de derrota en derrota, o tampoco es de derrota en gloria. No, es de gloria en gloria, cada vez mejor. Padre, una de los pilares que tenemos como congregación es prosperidad Shalom. Y la prosperidad Shalom es una prosperidad integral en todas las áreas: económica, espiritual, física, emocional. Señor, quiéralo Dios, que este pueblo ame, Señor, el añadir a sus vidas. Que este pueblo, Señor, oh Dios, vaya a la perfección. Que cada día, Señor, oh Dios, sus vidas, por pequeño que sea, haya un avance, haya un avance.
un libro más para leer, un arte más para aprender, un versículo más para memorizar, una lectura de la Biblia, una disciplina, un hábito. Oh Señor, es lo que nos invita Pedro. Añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, piedad y llegar a la cúspide, que es el amor. Ayúdanos, Dios, porque un día la obra va a ser probada. Vendrá el día del Señor y los elementos ardiendo, el fuego lo probará. Y permite que nuestra obra quede, que no pasemos raspado con un 3, un 2,9, sino que se nos conceda amplia y generosa entrada, como Pablo, como David, Moisés. Oh Señor, estos sí que tuvieron entrada generosa. Señor, te pido esto en el nombre de Jesús, amén.